Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pueden sentarse. Bueno, le he puesto un título a esta reflexión. El título es La otra cara de la moneda. ¿Cuál es el título? Y es que estos dos versículos presentan las dos caras de la moneda. El versículo 17, si me lo proyectan aquí, habla del Evangelio. Del Evangelio. Y que el Evangelio revela la manera en que Dios nos hace justos. Porque la Biblia dice que en el mundo no hay justo ni aun uno. Pero Dios, oiga, qué bueno es Dios, nos hace justos por medio del Evangelio. Y entonces esa justicia se revela, es decir, se muestra, se da a conocer, se hace palpable, se hace clara. Se revela por fe y para fe. Esa expresión por fe y para fe quiere decir por fe de principio a fin. Todos los que estamos aquí vivimos por fe. Y le creemos a Dios en todo momento. Estamos enfermos, pero no dejamos de confiar en Él. De pronto no nos ha dado la casa que queremos, pero seguimos confiando en Él. De pronto el empleo que tenemos no es el mejor, pero seguimos confiando en Él. Porque somos creyentes las 24 horas al día, a pesar de. Entonces, por fe y para fe, como está escrito, quiere decir que Pablo lo que hace es citar algo que ya está escrito. Bueno, ustedes lo saben, eso está escrito en Habacuc, ¿cierto? Pero él trae ese versículo. Y lo que está escrito es que, mas el justo, es decir, el que ha sido justificado, por la fe vivirá. Esa es una cara de la moneda muy agradable y que le trae a uno como mucho gozo, mucha alegría, como que lo alienta a uno, esa verdad de que Dios lo hace a uno justo, que uno le crea a Él las 24 horas y que eso se da a conocer, se revela, se entiende, se comprende, porque el Señor así lo permite. Esa es una cara agradable. Pero la otra cara está en el versículo siguiente. Noten usted que hay como un cambio abrupto entre una cara y la otra. La otra dice, porque la ira de Dios. ¿No le parece como un cambio muy brusco? Porque la ira de Dios también se revela. Quiere decir que todo predicador del Evangelio debe mostrar las dos caras de la moneda. Sí. La otra cara es que la ira de Dios se revela, así como se revela la primera cara, se revela la segunda. ¿Y se revela desde dónde, hermanos? Desde el cielo. Es decir, que este es un mensaje del cielo. Recíbalo como un mensaje de Dios. Se revela desde el cielo contra. Mire, yo quisiera detenerme un poquito en la expresión contra. Eso me da a entender a mí una cosa. Bueno, yo quiero compartir con ustedes lo que yo entendí. Esa expresión contra me dice que Dios no es ira, porque Dios es amor. Pero Él sí reacciona con ira. Quiere decir que la ira no es una acción de Dios,
sino una reacción de Dios. Entonces, es como la respuesta de Dios ¿a qué? A la impiedad. ¿A qué más? A la injusticia. ¿A qué más? ¿Injusticia de quién? De los hombres. ¿Qué hacen los hombres? Detienen con injusticia la verdad. Entonces ya una vez entendido el título y los dos versículos un poco más explicados, voy a entrar en materia. Lo primero es una pregunta que a ustedes le han hecho y que de pronto uno necesita claridad de cómo responderla. La pregunta que le hacen a uno es, ¿dónde está Dios ante la tragedia? Frente a cosas como el holocausto nazi, ¿cuántos millones de judíos murieron en el holocausto nazi? De 5 a 6 millones. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios en la destrucción de Armero? ¿Dónde estaba Dios en el atentado del 11 de noviembre? El 11 de noviembre, ¿cierto? Allá en los Estados Unidos, en las Torres Gemelas. La pregunta, el 11 de septiembre. ¿Y yo por qué puse noviembre? Eso, el palacio. Bueno, ya aclarado que es en septiembre. Entonces la pregunta es, ¿por qué el mundo está como está? ¿No le han preguntado a usted? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? La respuesta se encuentra en esta enseñanza. Usted a través de esta enseñanza va a saber cómo responder a esa pregunta. Entonces, debemos comprender que así como las tinieblas son la ausencia de luz, y el odio es la ausencia de ¿qué? De amor, ustedes lo han dicho. Y la maldad es la ausencia de la justicia. Y el mal es la ausencia de ¿qué? Del bien. Entonces, la incredulidad es la ausencia de fe. De fe. Y la ausencia de fe es una negativa del hombre a reconocer a Dios. A reconocer a Dios. Entonces, vamos a mirar 4 cosas aquí de cómo responder a esa pregunta de dónde estaba Dios. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que tengo que decir que hay una serie de contrastes en la Biblia y en la existencia humana. Por ejemplo, un contraste, salvación y condenación. Eso es un contraste, salvación y condenación. Ya lo dijimos el otro contraste, fe e incredulidad. Y la otra es la que muestra los dos pasajes, la justicia y la injusticia. Entonces usted tiene que decirle a la persona, mire, es que la Biblia presenta contrastes. Presenta lo bueno, pero también presenta lo malo. Presenta la salvación, pero también presenta la condenación. Presenta las dos cosas. Entonces, presenta el bien de la humanidad, pero también presenta el mal de la humanidad. Entonces ya usted entendiendo que eso es parte de la historia de la humanidad, todas esas catástrofes. Entonces, la ira de Dios, usted tiene que decirle a la persona que la ira de Dios
no es un acto vengativo. No es que Dios se vengue contra la gente, contra la humanidad, no. Ya lo dijimos, que la ira de Dios es una reacción lógica. Usted tiene esa reacción lógica. Usted no de pronto no siente algo por ahí cuando ve tanta injusticia en el mundo. Cuando un padre asesina a su hijo, un hijo asesina a un padre, una esposa asesina a un esposo asesina, y todas las masacres y tragedias, usted no siente como que algo se le revuelve por dentro. Es una reacción lógica. Y si eso siente el hombre, oiga, pregunto, ¿qué sentirá Dios? Que Él es bueno por excelencia. ¿Cómo reacciona Dios ante la maldad? ¿Cómo reacciona? Entonces, esa es su extraña obra. Entonces, lo primero que hay que decirle es que la Biblia es un libro de contrastes. Presenta lo bueno y presenta lo malo. Y que la ira de Dios no es una acción de Dios, sino una reacción de Dios. Segundo, que tanto la una y la otra, tanto la primer cara de la moneda, la segunda cara de la moneda, son reveladas por Dios. Y que hay una revelación, escuche esto, una revelación natural de Dios. ¿Sabe cómo se revela Dios naturalmente? A través de la creación. El que ve este insondable mar y este universo, no le queda más remedio que decir qué grande es Dios. ¿Cierto? Qué grande es Dios. Quiere decir que el Dios imperceptible se hace perceptible a través de sus obras. Entonces vamos a mirar Romanos 1, 19. A mí me gusta proyectar los versículos porque la idea es que esta enseñanza sea bibliocéntrica, es decir, apoyada en la Biblia. Mire, Romanos dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto ¿a quién? A los hombres. Pues ¿quién lo manifestó? Dios. Sigamos. Porque las cosas invisibles de Él se hacen como claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. Versículo que sigue. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, no hay excusa. Es una revelación natural. Y entonces, dice el versículo que sigue, pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo lo conocieron? A través de la... ¿Y cómo reacciona el hombre? No le glorificó como a Dios. Y mire otra cosa, ni le dieron gracias. Mire, una de las características de este pueblo que está aquí reunido es que glorifica a Dios. Y segundo, vive agradecido con Dios. Estoy diciendo la verdad. Aquí si algo hacemos es glorificar a Dios. Mire, el protagonista de esta enseñanza no es el predicador, es el Dios de la palabra. Nosotros somos apenas instrumentos, canales. No le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino, ese sino habla por el contrario, ¿cierto? Se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué pasó con su corazón?
Su necio corazón está entenebrecido. O sea, todas esas catástrofes es porque el corazón de la gente está entenebrecido. Usted ya le está explicando, ¿cierto? Entenebrecido quiere decir lleno de ¿qué? De tinieblas. El hombre sin Cristo está en tinieblas a las 12 del día. Ay, dice, no, está alumbrando el sol, pero espiritualmente está en tinieblas. Entonces, todas esas catástrofes que ocurren en el mundo es porque el mundo está en tinieblas. No Dios, Dios es luz. Pero el mundo está en tinieblas. Porque algunos le echan la culpa a Dios. Ay, ¿dónde estaba Dios? No, ¿dónde estabas tú y dónde estaba yo? La pregunta es esa. No ¿dónde está Dios? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está el homicida? ¿Dónde está el adúltero? ¿Dónde está el fornicario? ¿Dónde está el ladrón? ¿Dónde está el homicida? ¿Dónde? Esa es la pregunta. Y entonces dice, profesando ser sabios. ¿Usted no ha notado que la gente se ufana por su sabiduría? Ah. Y sabe que algunos creen que se las saben todas. Y las que no saben, las saben, se las inventan. Sí. Vivimos en un mundo que vive orgulloso, se enaltece a sí mismo, y el yo de por sí es ególatra. Los niños nacen en modo ego, en modo yo. ¿Usted no ha visto que los niños se creen el centro del universo? Y por eso las pataletas que hacen. El hombre, y usted y yo nacimos en modo yo. Pero resulta que hemos conocido al gran yo soy. Entonces ya podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Esa gente hace lo que hace y esas tragedias es porque no conocen el gran yo soy. Y porque el gran yo soy no vive en ellos. Estamos dando explicaciones, ¿cierto? Se hicieron necios. Y mire lo que dice. Y cambiaron. Oiga, este es un cambio propio de los que les gusta cambalachar, ¿cierto? Pero este es el peor cambio que hay. Usted no ha hecho cambios que ha perdido y hay cambios que ha ganado. Oiga, cambié mi reloj por una gallina. ¿Cierto? Perdí. Mi reloj era Rolex y la gallina estaba vieja, ya no ponía ni huevo. Pero este cambio sí que es el peor cambio que ha hecho el hombre. Mire, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza. ¿En semejanza de qué? De imagen. El hombre que no conoce a Dios adora imágenes. Adora imágenes. Y esa imagen, en contraste con Dios que es incorruptible, esa imagen es corruptible. Y mire, aves, cuadrúpedos y reptiles. Gente que adora a los animales, ¿cierto? Esa es la revelación natural de Dios. Es decir, que el mundo está como está porque ha desconocido en primera instancia la revelación natural de Dios. Pero en segunda instancia, la revelación especial de Dios. Quiere decir que Dios no solamente se revela por la creación, sino que la mayor revelación de Dios se dio y se da cuando Él se manifestó en carne. Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Quiere decir que el mundo está como está y hace lo que hace porque no ha conocido a este Dios maravilloso. Ya usted le está dando respuesta, ¿cierto? No ha conocido a este Dios maravilloso. Mire lo que dice Juan 4:10.
Juan 4:10. Respondió Jesús. Jesús está hablando con una mujer samaritana. En ese diálogo le dice, si conocieras. ¿Qué cosa, hermanos? El don de Dios. El don de Dios. Mire, el don de Dios es una revelación genérica de Dios, porque todo lo hemos recibido de Él. Y por eso cantamos, todo se lo debo a Él. ¿Cierto? El don de Dios es una revelación genérica. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero viene la revelación específica. ¿Y quién es? ¿Quién es? Habla de alguien. ¿Quién? ¿Quién es el que te dice dame beber? ¿Y quién era el que le estaba diciendo a la mujer samaritana dame beber? Jesús. Lo que está diciendo, y si me conocieras a mí, que soy el que te estoy pidiendo, dame de beber. Entonces, este mundo es lo que es, hace lo que hace, porque no tiene ni la revelación natural, ni la revelación específica de Dios. Por eso es que cantamos, el mundo necesita conocer a Dios. Entonces, quiere decir que habiendo conocido a Dios, hubo un rechazo voluntario. Ustedes saben que la voluntad es algo inherente al ser humano. Todo el ser humano fue creado con la capacidad de decidir. Y aquí estamos porque decidimos venir. ¿Sí? Y usted se puso esa ropa porque decidió ponérsela. Y se casó con él porque decidió casarse. Y estudió esa carrera porque decidió estudiarla. Quiere decir que el hombre fue creado con la capacidad de decidir. Y usando esa capacidad de decidir, decidió creerle al diablo y no a Dios. Dios le dijo, el día que comieres, morirás. Dios dijo, no van a morir, serán como Dios, es otra cosa. Es que Dios sí dice las verdades a medias, eso dijo el diablo. Y le metió esa mentira y decidió la pareja creerle al enemigo y no creerle a Dios. Y usted está aquí porque decidió seguir a Cristo. Sí, hay personas que no han decidido todavía seguir a Cristo. No han decidido. Oiga, pero ojalá decidieran hoy. ¿Qué dice usted? Quiere decir que la salvación está a un pasito. La salvación no está lejos. ¿Sabe cuál es el pasito? Una decisión. Sí, es que nosotros cantamos coros muy bonitos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una decisión, ¿cierto? Entonces el hombre decide. Eso es bueno que usted... Quiere decir que el mundo está como está y hace lo que hace porque ha tomado una mala decisión. Oiga, como que todo le está cayendo al hombre, ¿cierto? Porque es que el hombre le gusta echarle la culpa a alguien. ¿Usted no ha notado? Cuando le dijo a Adán, oiga Adán, ¿y usted qué pasó? Dijo, la mujer que tú me diste. Dijo, vamos a hablar con la mujer. Oiga, mujer, ¿y usted qué hizo? No, el diablo me engañó. Entonces el diablo es el culpable. Y ellos resultaron inocentes. El mundo, y todo el mundo le echa la culpa a alguien, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Entonces el mundo está como está por responsabilidad humana. Lo tercero es el juicio de Dios.
Oiga, esto sí es bueno que usted lo entienda. El juicio de Dios. Entonces, Romanos 1:24, usted va a entender aquí una palabra que es también una explicación de por qué el mundo hace lo que hace y sucede lo que sucede. El versículo 24. Por lo cual, oiga, ese por lo cual quiere decir, como el mundo no reconoció a Dios ni conoció a Dios a través de la revelación natural ni la revelación específica y le dio la espalda a Dios y decidió voluntariamente, por lo cual, ¿qué hizo Dios? Los entregó a la inmundicia. El hombre sin Dios está entregado a la inmundicia. ¿Cómo le parece, hermano? Dios lo entregó a la inmundicia. ¿En qué más? En las concupiscencias de su corazón. De modo que deshonraron entre sí, ¿qué cosa? Sus propios cuerpos. Y mire lo que dice el versículo que sigue. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Oiga, interesante eso, ¿verdad? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y Pablo dice, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Versículo que sigue. Por esto Dios los entregó. ¿Cómo es que dice la primera parte que Dios los entregó? ¿Cierto? Los entregó a pasiones, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Bueno, de igual modo, también los hombres, ¿qué dejaron? ¿Cuál es el uso natural del hombre? La mujer. Se encendieron en su lascivia unos con otros. Quiere decir que la homosexualidad que hay en el mundo se debe a eso. ¿Por qué hay homosexuales? Ahí está la respuesta. Dios los entregó. Porque no quisieron honrar, ni glorificar, ni entregarle su vida al Señor. ¿Cómo le parece? Entonces se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. ¿Hombres con quién? Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Quiere decir que la retribución debida a su extravío es una consecuencia de no reconocer a Dios, de no glorificar a Dios. Y ese conocimiento de Dios es un conocimiento que no es necesario ir a la universidad para conocer a Dios. No, todo el mundo conoce la grandeza de esta creación. ¿Cierto? Entonces, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente el mundo está como está porque el hombre tiene la mente ¿qué? ¿Y qué más dice? Para hacer cosas que no convienen. Oiga, interesante esto de la... Entonces eso resulta en tres cosas. Idolatría, inmoralidad sexual, ya lo vimos, y mente reprobada. Entonces dice 1:28, Romanos 1:28. Romanos 1:28, bueno, lo voy a leer aquí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una ¿qué? Para hacer cosas que no convienen. Entonces, el mundo está como está porque el hombre está como está y está como está por todo lo que hemos dicho. Lo último tiene que ver con la responsabilidad en contraste con el reproche. Porque a menudo reprochamos a Dios las tragedias del mundo cuando somos nosotros mismos quienes provocamos la desgracia por nuestro propio pecado. Esa es la otra cara de la moneda. Hay una canción, un poema que dice, aquí lo tengo yo en mis notas, ¿quién se acuerda de Dios cuando todo lo tiene? Es una pregunta. Pero cuando todo se le acaba, a gritos pregunta, ¿dónde estaba Dios? Quiere decir que el hombre se vuelve insuficiente e insatisfecho cuando está separado de Dios. A veces uno de joven vive esa etapa de que como que nada le parece satisfactorio. Y algunos hasta se van de la casa, dicen, no, yo quiero vivir mi propia vida, quiero ser independiente. Y el hombre nunca dejará de ser independiente. Pues se va de la casa, le toca trabajar, dependiendo de la empresa. Ganar un salario mínimo, ¿cierto? Madrugar todos los días, sol, lluvia, lo que sea. Entonces, a veces uno de joven se vuelve un poco rebelde. ¿Sí? Entonces, quiere decir que la condenación, que es la otra cara de la moneda, es la ausencia permanente de una relación con Dios. De una relación. Entonces, hay una conclusión. Oye, interesante cuando uno dice, ya para concluir, ¿cierto? Ya para concluir. Parece que hoy vamos a salir temprano. Yo hice como una metáfora, una figura. Mire, una guillotina. Esa es la figura literaria, una guillotina. ¿Usted sabe qué es una guillotina? Una cuchilla que cae sobre algo y lo corta así, ¡chac!, de tajo. Entonces les quiero decir que hay una guillotina en el cielo. La guillotina en el cielo es la otra cara de la moneda, la ira de Dios, que se revela desde él. Quiere decir que hay una guillotina en el cielo. Esa guillotina en el cielo está destinada en primera instancia, eso es bueno que usted lo sepa, en cortarle la cabeza al diablo. Sí, porque el diablo ha perdido su autoridad, pero todavía no ha sido eliminado. Por eso es que el diablo, aunque no tiene autoridad, engaña a la gente. El diablo no tiene autoridad, pero engaña a la gente. Quiere decir que él es astuto y seduce a las personas. Y hay personas que se dejan engañar y se dejan seducir. Entonces la guillotina no está puesta para el hombre, sino ¿para quién? Pero el hombre que no acepta a Cristo en su corazón, que se aferra al pecado, tiene su propia cabeza bajo la guillotina. Oiga, es como duro saber que tiene la cabeza y que hay una guillotina en el cielo. Eso me pone a mí nervioso. Pero la gran noticia que nosotros ya el Señor nos sacó la cabeza de la guillotina.
el que cree en el Señor Jesucristo, Dios le saca la cabeza de la guillotina, de la otra cara de la moneda, que es la ira de Dios. ¿Cierto que a uno le gusta que le prediquen que Dios es amor? Pero a veces no le gusta mucho que le digan que Él también, que es un justo juez. Es un justo juez el Señor. Entonces, a través de la obra del Calvario, el hombre tiene la libertad de quitar su cabeza de ahí y apartarse del pecado. ¿Hay alguien aquí interesado en quitarle la cabeza a la guillotina? Yo creo que sí. Entonces dice, el que, ¿sabe quién nos mantenía la cabeza sobre la guillotina? El diablo. El diablo, como si hubiera cogido nuestra cabeza y diga, yo no me quiero ir solo. ¿Usted no ha visto que los condenados siempre se quieren ir acompañados? Y por eso es que cuentan de todos sus secuaces. Y dice, prendió el ventilador. Eso es eso. Claro, la gente no quiere irse sola para el infierno, quiere que lo acompañe. El diablo, digo yo. Pero el Señor le quitó la mano al diablo, que sujetaba nuestra cabeza. Y por eso es que hoy le damos gracias a Dios. Y vamos a mirar un pasaje final. Final es final. Juan 3:18. Final. El que en él cree, ¿qué dice la Biblia? ¿Condenado a qué? A la guillotina. El que en él cree, ¿qué dice? ¿Cuántos creemos en él? Tranquilo, hermano. Usted no se preocupe. Pero el que no cree, oiga, escuchen esto, oiga, ojalá que lo escucháramos. El que no cree, ya. Quiere decir que si usted no cree, ya. Está listo, ya ha sido. ¿Por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, esto de la predicación del Evangelio es lo más serio que hay. Usted no puede tomar esto como una charla así informal y que nos trajeron a ver qué nos iba a decir. No, esto es serio, hermano. Esto es de vida o muerte. Con esto no se puede jugar. Usted juegue con todo menos con su vida. Oiga, a la gente le gusta jugarse la vida en nada, ¿cierto? ¿Usted no ha visto que hay conductores que se adelantan en curva? Eso es jugarse la vida. Y lo adelantan a uno porque quieren llegar de primero. Y a veces no llegan ni de primero, llegan de primero, pero ¿a dónde? Al cementerio. Quieren llegar de primero a la casa y no sabe uno a qué quieren llegar de primero. Entonces, el versículo 29 dice, ¡ay! Es 5:29. Ese es 3:29. Y dice, y los que hicieron lo bueno. No, leamos el 19. O el 27. Y claro, todo eso porque el Señor tiene ¿qué? Autoridad. Entonces dice la Biblia, no os maravilléis de esto, porque vendrá
ora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a de qué. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Condenados porque no recibieron a Cristo en su corazón. Esa es la otra cara de la moneda. Y si uno quiere predicar el evangelio completo, hay que predicar el amor de Dios y la otra cara de la moneda. ¿Hay alguien aquí que quiera ser salvo? ¿Qué dices tú? ¿Cierto que sí? Dios te trajo esta mañana para que oyeras esto, para salvarte, para que comiences una nueva vida en Dios, para que cuando Él venga, tú y nosotros nos vayamos con Dios. ¿Quieres que oremos por ti? Ven que vamos a orar por ti. Vamos a orar. ¿Hay algún otro amigo por aquí? Dios le bendiga. ¿Hay otro amigo por acá? ¿Qué dices tú? ¿Quieres que oremos por ti esta mañana? Sí. ¿Quieres quedarte ahí o quieres venir? Ahí te quieres quedar. En el mejor hombro, el hombro de una mamá creyente, que no solamente quiere que tú seas una buena mujer, sino que tú seas salva. No quieres que tú seas una profesional solamente, sino que el día que el Señor venga tú te vayas con Él. Que tú cuando te cases tengas un hogar cristiano, un esposo cristiano, y que no dejes de venir a oír la voz de Dios, porque la voz de Dios es la que conduce al arrepentimiento. Usted está muy joven, tiene toda una vida por delante, pero qué bueno que esa vida sea de la mano del Señor, en el camino de la salvación. Qué bueno es el Señor Jesús. Hermano Nicolás, vamos a orar por estas personas que han entendido este mensaje, esta palabra. Vamos a orar por los amigos que están allá y que no han venido, pero que les quede esta semilla sembrada en el corazón, una semilla de vida, una semilla de esperanza, una semilla de esperanza, de consuelo, de fuerza. Tú eres bueno.